Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué alegría y qué gozo encontrarnos nuevamente con ustedes. Hemos estado tocando temas muy importantes referente a la vida cristiana y sobre todo para capacitarnos, como dijo el diácono Sergio hace un momento, para poder capacitarnos para servir al Señor desde ese campo que el Señor nos ha llamado como oficiales de la iglesia, como esas columnas de la iglesia y poder hacerlo bien. Queremos ponernos en las manos de nuestro Dios y quiero pedirle al diácono Mario para que ore por nosotros. Señor Dios, te damos gracias, amado Padre Celestial, por esta hora, cada uno de los presentes y los que van a ver, Señor, la clase. Dale sabiduría a nuestro profesor, Señor, y a nosotros, Señor, a no dóciles a tu palabra, Señor, para entender, Señor, lo que nos quieres enseñar en este día. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, mientras que cargan las diapositivas, hoy vamos a arrancar en la diapositiva número 85. Hoy quiero que el tiempo sea lo más preciso posible, que nosotros podamos considerar, porque normalmente estamos en una realidad de que la gran mayoría de iglesias no solamente han cambiado su corte eclesiológico, sino sobre todo de gobierno. Y nosotros por mucho tiempo hemos venido hablando sobre que somos presbiterianos, por qué somos presbiterianos. Hemos hablado de unos principios bíblicos por el cual se gobierna de esa manera la iglesia. Ahora, yo quiero que me ayuden a comprender algo. O sea, ¿por qué hablamos de gobierno de la iglesia? Porque se necesita decidir, ¿no? Sí, claro, esa está muy bien. Eh, lo fundamental son básicamente dos principios dentro de los cinco principios que aprendimos. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo Sí. delegó el gobierno de la iglesia a personas que llama, capacita y envía para este servicio. ¿Por qué hay diáconos en la iglesia? Porque Dios llamó y los cualificó y los puso. O sea, para eso le dio dones, talentos, un amor de esa manera. ¿Por qué Dios llama ancianos de la misma manera? ¿Por qué llama pastores de la misma manera? Pero todos los llamados están respaldados por el llamado que Dios hace a través de una iglesia local. Por eso cuando nosotros nos juramos de servir a Dios. No estamos sirviendo por las circunstancias, no estamos sirviendo por honra propia. Entonces, ¿por qué necesitamos gobierno? Porque estamos en los negocios del Señor. Recuerden que una pregunta que le hicieron al Señor Jesús cuando tenía apenas 12 años, ¿tú qué haces en la sinagoga? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta del Señor? Mm, En los negocios de mi padre debo estar. Ok, pero miren lo interesante que en los negocios del Padre, ¿quién está? Yo quiero que nosotros pongamos la mano en el pecho. Sí, es El Jesús, Hijo. es Dios, es el Hijo de Dios encarnado, pero también es verdadero hombre, el cual está siendo entrenado. A veces no nos gusta esto. O sea, a veces no, o sea, nosotros quisiéramos la honra del título sin el entrenamiento, sin la capacitación. Y para que Jesús sirviera a los 30 años, ¿desde cuándo estaba siendo entrenado? Desde que nació. Muchos de Sí. nosotros gastamos fortunas en la educación de nuestros hijos. Así sea que estén en colegio público, se gasta fortunas. Cuente materiales, pasajes, loncheras, uniformes. Es una fortuna.
y simplemente en el colegio se le está capacitando para cosas seculares. En las cosas del Padre se instruyen en el hogar a través de los padres, se instruyen en la iglesia a través de los maestros, de los pastores, y eso es lo que hoy estamos tratando de hacer. Nuestra preocupación es que nosotros podamos entender cuál es la función del anciano, cuál es la función del diácono, cuál es la función del pastor. Porque la necesidad de gobernar no es como pasan en algunos lugares que suben al gobierno civil o de empresas o eclesiológicos, personas que no fueron llamadas. Y eso es un peligro cuando una persona que no fue llamada, pues si no fue llamada, no fue capacitada. Si no fue capacitada, lo que va a hacer es un desastre. Yo les voy a decir algo que quiero que mediten. Hablar de la crianza de los hijos desde la teoría es muy fácil. Solo al que le toca criar hijos sabe cuán difícil es y que no hay una fórmula y que no hay una previa experiencia para ningún hijo. Quien ha tenido un hijo no sabrá lo que es tener un segundo hijo y quien ha tenido dos hijos no sabrá quién tener tres hijos. Cumplir una función sin estar capacitado para esa función es la garantía del caos, del desastre. Y es algo que a través de estas clases queremos prever, entendiendo lo que es un anciano y por qué el gobierno. ¿Por qué la iglesia tiene que tener un gobierno? Porque Cristo es la cabeza y él llamó hombres, capacitó hombres y envió hombres que no son todo el pueblo de Dios para hacer una tarea en el nombre de Jesús. Es claro lo que estoy compartiendo con ustedes, mis hermanos. ¿Les es claro a sus mentes, a sus corazones? Sí, señor. De ahí lo importante de aprender que aquel que está sirviendo en la iglesia como diácono, como anciano, como pastor, está sirviendo a Cristo. Pero al servir a Cristo está sirviendo al pueblo de Dios. Al servir al pueblo de Dios está sirviendo al reino de Dios. Por eso nuestro juramento es sagrado. No es de sagrado desde la perspectiva sacramental. Es sagrado porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Él mismo nos ha consagrado para Él. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, algo que nosotros tenemos que meditar hoy. Enseñanza bíblica acerca del rol de los ancianos y presbíteros, y yo les puse una foto de la iglesia en su primer año cuando llegó a Barrios Unidos. Y ahí hay personas que posiblemente algunos recuerdan, otros no. Esto es más o menos a agosto del 2012, agosto o septiembre del 2012, si no me equivoco, donde fueron las primeras familias que fueron convocadas. Y quiere el Señor que nosotros consideremos algo que es bonito y desde que nosotros llegamos a la iglesia, Dios nos bendijo con ancianos, con candidatos para diáconos, para poder seguir adelante. Porque siempre en el pueblo de Dios habrán hombres y mujeres dispuestos a servir. El diácono Mario, por lo menos de ahí, solo conoce al presbítero Rafael y a John Castillo, ¿cierto? Arbey también. Arbenis, Eso, Arbenis. A Arbenis, Arbenis, a Claudia, la hermana, al hijo de
Claudia, ahí se ve Juan David, pa, Sí, ahí está Juan David al ladito de John y David Pava. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y miren que aquí hay algunos que se están entrenando y capacitando para seguir sirviendo al Señor. Solo quiero que sepan que lo importante no es comenzar, sino perseverar. Nosotros tenemos que considerar eso. Nosotros podemos contar la historia de ellos. Yo puedo contar la historia de ellos. Por ahí está Nicole, detrás de Claudia. Ah, mm, sí la ve acá entre Claudia y la muchacha Alejandra, que ya no está con nosotros. Acá hay personas sí, que ya han fallecido también, que no están con nosotros. Pero lo que yo quiero que nosotros consideremos es algo que es importante, que Dios llamó a gobernar su iglesia. Quienes toman las decisiones son los que fueron llamados a gobernar. ¿Sí? Nosotros somos responsables delante de Dios. Así como la Biblia dice, quien no gobierna bien su casa no puede administrar los negocios del Señor, es por eso, porque en la casa tenemos que aprender a tomar decisiones, a tomar responsabilidades, y esto nos debe llamar poderosamente la atención a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente lo primero. Dios llamó ancianos o presbíteros al servicio de la iglesia. Y tenemos que reafirmar por eso que nuestro sistema de gobierno es presbiteriano. ¿Cómo se llama en griego al anciano? presbítero. Presbítero. Ahora, hemos explicado los principios sobre los cuales se basa este gobierno. Ya en las clases pasadas, si alguien lo quiere repasar, está bien. Ahora, ¿de dónde viene el término de anciano o presbítero? Porque una cosa es hablarlo desde el hebreo, perdón, desde el griego, pero tenemos que trazar en la Biblia el trabajo de los ancianos. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos en el Nuevo Testamento tiene que estar sustentado en el Antiguo Testamento. Una manera de ser Sí, bíblicos es señor. eso, ¿sí? O sea, Desde nosotros no podemos Moisés, inventar ministerios nuevos, labores nuevas. Ahora en esta parte desde trataremos, Moisés, señor. desde Moisés, desde antecitos. Sí, claro, es que siempre ha habido una representación plural del gobierno del Señor. Y es algo que yo quiero llamar su atención. Pero oficialmente vamos a hablar desde Moisés, porque desde Moisés tenemos esa bendición nosotros. Entonces, el origen de los ancianos en relación al Antiguo Testamento. Ahora, no sabemos con exactitud en qué momento de la historia del pueblo antiguo del Oriente comenzaron a gobernarse por medio de ancianos, pero según las referencias bíblicas, el gobierno de los pueblos antiguos por medio de madianitas en número 22:4-7, que ahora lo voy a citar, y también entre los gabaonitas en Josué 9:11. En cuanto a la edad requerida para ser considerado como viejo o anciano, no hay una regla en el Antiguo Testamento. ¿Sí sabían eso? Mm, Lo que estamos tratando de probar que dentro del diseño de Dios, Dios había determinado siempre que los pueblos o las naciones sean gobernadas por agentes representativos de la autoridad, que ellos velan por proteger, cuidar, guiar. Obviamente en la estructura del pueblo de Dios lo vamos a ver ahora dentro de lo que nosotros conocemos el gobierno de Dios.
Y lo que la Biblia dice o habla, no está hablando de anciano como un hombre viejo. O sea, uno no puede decir que a partir de tal o cual edad, sino es un llamado en el corazón, un llamado para servir, No, un llamado para ser responsables delante de Dios de lo que pasa en la iglesia. Ahora lo interesante es que algunos presbiterios en el mundo sí han entrado, por decir, en el presbiterio de México está entre, no, un anciano no puede ser menor de 35 años, ni tampoco puede ser candidato mayor, creo, de los 60. Pero son consideraciones de cada presbiterio. Recuerden que los presbiterios tienen estipulados sus procedimientos de una manera correcta, por su experiencia, por su tradición, por muchas cosas. Números 22:4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Qué es lo que queremos probar? Que lo que nosotros estamos diciendo para el gobierno de Dios, de una autoridad representativa, ya estaba dentro del diseño de Dios. Aunque había una autoridad gubernamental, siempre han habido ancianos. Ahora, recordar que las citas que tenemos aquí sobre los moabitas y los madianitas son pueblos que salieron también de la misma simiente de Abraham. ¿Es claro? sí, señor. Josué 9:11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced alianza con nosotros. Ahora, ¿qué debemos recordar, mis amados hermanos? Que los gabaonitas, que no es un pueblo, que no es el pueblo de Dios, también tenía un gobierno de ancianos. Ahora, ¿qué es importante que nosotros hoy meditemos? Que no hay nada que nosotros vamos a inventar, que ya está dentro del diseño de Dios. El mundo copiará siempre lo que Dios ha determinado, por la razón que ellos no pueden inventar nada, porque eso está en el corazón del ser humano. Básicamente lo que hoy yo quiero que ustedes mediten junto conmigo, que lo más correcto es el gobierno de ancianos para el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque es parte del diseño de Dios y es un diseño puesto en el corazón de todos los hombres. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor, pastor. Muy bien. Significado del término anciano en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Dios tenía ancianos y que estos ocupaban un lugar prominente en el gobierno. Pero, ¿qué significa el término anciano en el Antiguo Testamento? Y aquí vamos en este y las siguientes tres diapositivas vamos a tratar de hablar un poquito desde la perspectiva del idioma. Anciano es la traducción del adjetivo hebreo saken, que es un adjetivo. Este adjetivo podría traducirse literalmente como viejo. Este término viene de la palabra sagán, cuyo significado es barba. O estamos diciendo un hombre que ya tiene barba. Los que son barbudos, ¿desde cuándo tienen barba? Yo no tengo mucha, yo soy un poco lampiño, pero aquel que sabe que tiene barba, más o menos desde qué edad ya sabe que tiene barba. Desde los 18. 18, 19, 20 años. Entonces, miren lo interesante.
Sin embargo, Saquem, que es aquel que tiene barba, en forma genérica se usa en la escritura como un adjetivo o como un sustantivo para describir una persona masculina o femenina que encontrarse con el joven Nahar ha llegado a un estado de la vida que se llama vejez. Llegar a la vejez en la sociedad judía significaba ser un hombre o mujer llenos de años o de días. Acá hay unas citas que yo no había sacado, pero si quieren las podemos leer, las voy a copiar si me deja acá el asunto listo, copiar para yo poder ponerlas acá en el buscador. Génesis 25:8, y exhaló el espíritu y murió Abraham de buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Génesis 35:29, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Y Job 42:17, y murió Job viejo y lleno de días. Ahora, estas citas es muy importante para entender lo que la escritura nos está diciendo, que una misma palabra nos está hablando de una persona madura en el sentido de que tiene barba. Cuando saquen se usa como sustantivo, generalmente ocurre en plural y constituye un término técnico. En este sentido técnico se usan unas 100 veces en la Biblia, pero solamente el contexto en que dicho término se utiliza nos puede decir si la referencia es al cuerpo gobernante llamado ancianos de Israel o si se usa en un sentido genérico. ¿Alguna pregunta o precisión sobre esto? No, señora, estaba entendible. Sí, lo que nosotros estamos tratando de probar es que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos algo que es muy importante: ancianos, ancianos de barba, ancianos que gobiernan, ancianos que fueron puestos por Dios. Y es algo que nosotros tenemos que meditar. ¿Qué quiere decir? Hombres que son responsables, que están siendo puestos en autoridad y que son reconocibles o distinguibles de los demás. Diácono Sergio, ¿alguna pregunta hasta aquí o algún aporte? No, señor, bien, bien, los presbíteros son muy importantes por tema de liderazgo y por tema también de imagen de la iglesia, representación de Dios. Ok, miren lo interesante que estos hombres puestos dentro del pueblo de Dios, cuando los encontramos o dentro de cualquier pueblo, como lo vimos en los versículos pasados, son los que toman decisiones por todo el pueblo. Sí, o sea, la labor de del anciano va más allá de lo que nosotros pudiéramos comprender. O sea, porque una decisión de los ancianos moabitas o madianitas eh, es muy interesante. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque o ellos metían en guerra a su pueblo o los hacían mantener en paz, o ellos se reconciliaban con sus enemigos y ponían términos y estatutos y cosas, o iban a la guerra. Lo mismo pasó con los gabaonitas. No, no sé si ustedes están, porque a veces nosotros pensamos, venga, y el anciano, ¿qué papel juega en la iglesia si no dirige? A veces está, a veces nos parece de adorno, pero la iglesia tiene un funcionamiento en el caso nuestro del Nuevo Testamento, y eso lo veremos la otra semana. Ellos permanentemente tienen que ver cómo seguían los tiempos, cómo son las estructuras de las enseñanzas, cómo se lleva a cabo el tema del culto, cómo está el comportamiento de la congregación. De hecho, en iglesias muy, muy grandes, el consistorio se reúne todos los días lunes
aproximadamente entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche para hacer algunas examinaciones, ¿sí? Analizar cómo estuvo el día del Señor, cómo se analizó la prédica, qué estuvo bien, qué estuvo mal, porque ellos son también pastores de la iglesia y ellos están velando por todas las cosas y también piden cuentas de todas las cosas. Y esto me parece que es muy interesante porque nosotros a veces, como alguien, creo que la clase pasada fue que alguien preguntó, ¿desde cuándo? No? Ah, sí, el hermano Andrés, ¿desde cuándo tenemos la liturgia que nosotros tenemos y por qué la tenemos así? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta? Porque Dios dijo, Ah, no, no se acuerdan cuál fue la porque respuesta. se decidió con el consistorio. Ah, ok. Y es algo que, o sea, fíjense que no todo el mundo puede decidir de esa misma manera. Nosotros tenemos que considerar que hay un responsable delante de Dios de lo que se está haciendo, porque no se puede inculpar a todo el pueblo de Dios. Si hay algo que se hace mal dentro del consistorio, pues el llamado de atención debe ser al consistorio. Y todos tenemos que evaluar desde cómo vamos vestidos, porque nosotros estamos enseñando qué reverencia tenemos ante el Señor. Por eso nosotros desde un comienzo nunca hemos aceptado dirigir sin corbata o dirigir en camiseta o dirigir en jean. ¿Por qué razón, diácono Otto, no se podría hacer de esa manera si esa es ropa decente? ¿Voto Sergio o Mario? Diácono Mario, ¿está bien? O diácono Sergio, cualquiera de los dos, pero ya que usted está ahí, ¿por qué? Contéstenos usted. Sino que pensé que se había conectado el diácono Otto, que el pastor dijo. Me repite la pregunta, pastor, que por qué no podemos dirigir de cualquier manera. Sí, de cualquier manera, en la actitud, pero también en la vestimenta, porque desde el consistorio exigimos ir en camisa, corbata. Por lo que representamos y a quien representamos. Ok, pero alguien diría, venga, es que la camisa y la corbata, desde la perspectiva de la sociedad, tiene que ver con la dignidad y el poder del hombre. Sí, Pero también también. tiene que haber cultura, ¿no? Pienso yo, porque en tierra caliente o en lugares, o sea, yo creo que la misma Biblia nos dice que debemos estar de la mejor forma presentativa, no me acuerdo, con decoroso. Muy bien, sí, debemos vestirnos con orden y con decoro y muy bien, diácono Sergio. Yo estuve en México en 40 grados centígrados, más la humedad al 100% y todos los hermanos iban en camisa y corbata. Pero digamos, yo entiendo, pero de la adquisición no es práctica acá en Bogotá porque tenemos la oportunidad de comprar la ropa a buen costo, todo, pero hay iglesias donde no se alcanza o las personas no alcanzan a tener como la adquisición para tener cosas. Yo creería que a veces nosotros también pues exigimos en una parte eso, ¿no? Ok, me parece interesante lo que usted nos está diciendo y miren lo interesante y yo lo voy a probar desde la perspectiva bíblica. ¿Cómo en el pueblo de Dios se sabía que el sacerdote era sacerdote, el levita era levita? Si todos eran del pueblo judío, Por los vestidos. ok, por la vestimenta. Normalmente cuando se hace un llamado, y yo entiendo la situación de la economía, pero lo interesante es que Dios, y lo vamos a poder probar posiblemente más adelante, desde la perspectiva bíblica, Dios demandó que los levitas vistieran de una manera, a pesar de su situación económica, que los sacerdotes vistieran de una manera, a pesar de su situación económica, y los sumos sacerdotes vestían aún de otra manera, de acuerdo a su situación económica.
Pero lo interesante de esto es no para jerarquizar al pueblo, sino para ubicar al siervo de Dios. Solo piensen en un día de la expiación. Llegaban miles y miles de judíos al templo. Y yo necesito un levita para que me reciba el cordero. Y necesito ubicar al sacerdote para que le corte la cabeza y derrame la sangre. Si se dan cuenta, tiene que ver, como dijo el diácono Mario, con la dignidad de aquel que nosotros representamos. Obviamente, cuando Dios nos llama, nuestra preocupación es vestirnos para servir a Dios de la manera más digna y por eso lo hacemos con camisa y corbata, porque en nuestra sociedad la camisa y la corbata nos la ponemos para identificar una reunión formal lo más digno que tenemos en medio de cualquier celebración y eso me parece interesante, pero también para ser asequibles al pueblo de Dios, donde los diáconos son rápidamente evidenciados, los ancianos también y los pastores. Esa es la razón, no es una razón meramente cultural. No sé, diácono Sergio, si es claro lo que estoy diciendo. Sí, claro, pastor, pero vuelvo y enfatizo, o sea, yo creo que cada cultura o cada nación tiene una forma de vestir, pero también una forma de representarse, ¿no? Sí, Porque a veces, acá digamos en Colombia, hay muchas iglesias que usted puede ser el hombre más pulcro, tener los mejores anillos, pero su corazón está en otro lado. O sea, no, pienso que es sí, como si la identificación dentro de una sociedad. eso es verdad, diácono Sergio, pero no estamos hablando de ese tema, estamos hablando dentro de lo que Dios llama, coloca y exige. Por eso el consistorio está para varias cosas. Miren lo interesante en esta diapositiva. ¿Cuáles son las funciones de los ancianos en el Antiguo Testamento? Hoy no las vamos a esgrimir una a una, simplemente las vamos a citar. Dice, para no seguir abundando sobre el significado del término de una forma aislada, vamos a detallar. En el Antiguo Testamento enseña el rol o funciones que cumplen los ancianos. Mire, uno de ellos era el de dar consejo. ¿Cómo ubicamos a un anciano dentro de la iglesia que da consejo? O sea, los ancianos y los diáconos deben ser personas admirables y fácilmente ubicables a los ojos de todos los creyentes. Obviamente, voy a hacerles un ejemplo, y es un ejemplo triste. Si nosotros tenemos diáconos o ancianos dentro de la iglesia que todo el tiempo pasan riendo, con la recocha, con la broma al pie, tomando el pelo, llegan tarde, pues él no va a ser el más indicado para un consejo. Normalmente cuando uno se siente desubicado y llega a un lugar, uno busca a una persona que visualmente uno lo ubique y posteriormente uno se fija en su conducta. Recuerden que siempre esas primeras impresiones. ¿Por qué razón? Porque las funciones de consejos son ideales para los diáconos, los ancianos y los pastores. Desde dónde me siento, qué puedo hacer, dónde puedo ofrendar, necesito hablar con el pastor si no lo conozco, necesito ubicar dónde está algún lugar especial de la iglesia o qué puedo hacer con mi vida. Lamentablemente, hoy en día, y eso lo debemos reconocer, que hay muchos lugares que no son iglesia, pero que sí nosotros vemos por su forma de vestir irreverente y respetuosa, uno sabe que ese lugar está ahí. El pastor puede subir en camiseta y jean. Los ujieres, que serían a la par de los diáconos, están vestidos de manera sport, pero también tienen ciertos distintivos. ¿O no, diácono Mario? Usted que ha ido a otro tipo de iglesias, ¿sí funciona así o yo estoy equivocado? Sí, claro, sí, señor. A veces hay chalecos o brazaletes o sí, hay como una marca para diferenciar. Yo te puedo ayudar.
Exacto. Entonces, fíjense que los ancianos cumplían una función de consejeros. Los ancianos también cumplían una función administrativa. O sea, ellos tienen encargos dentro de la iglesia, una función judicial. Como les digo, no los voy a explicar hoy, vamos a explicarlo a lo largo de las siguientes clases. Una función de testigos válidos. O sea, eran llamados y convocados para que ellos atestiguen. Una función sacerdotal y una función política. Finalmente, una función representativa. Ahora, todo eso también se evidenciaba desde la perspectiva del cómo se ven, porque el cómo se ven me indica quién es la persona. Uno llega a una empresa y sabe quién es la persona de aseo, quién es el vigilante, quién es el cajero, quién es el gerente. Casi siempre, ¿cómo los diferenciamos? A primera vista, Por la ropa. por la ropa. Sí, Es claro. por eso Dios también determinó en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento estas distinciones. Ahora, los reformadores fueron muy enfáticos también en las vestimentas eclesiológicas. ¿Ustedes sabían esto? Sí, sí. Tanto diáconos como ancianos y como pastores tenían elementos de respeto, de decencia y de orden, pero que todos se diferenciaban del pueblo en sí mismo. Ahora, yo no quiero sobrecargarlos hoy. Lo que yo quiero que nosotros hoy meditemos cosas que hemos aprendido y que hemos meditado. Primero, que nosotros somos una iglesia presbiteriana. ¿Por qué razón? Porque nos gobernamos a través de ancianos. Es un término que nosotros hemos aprendido que está en la Biblia, no solamente para el pueblo de Dios. Muchos pueblos nos muestran que Dios había puesto en el corazón del hombre de un oficio de anciano o de presbítero con un rol de gobierno, de responsabilidad, de dar cuentas. Ahora, que también hoy hemos meditado y hemos aprendido que nosotros a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, nosotros vemos que literalmente se usó la palabra para personas que ya estaban en un estado de madurez de responsabilidad, o sea, un estado de madurez cognitivo, de razón. No solamente eran ancianos por el tema de que eran viejos, sino porque eran personas responsables que podían determinar. Ahora, varias de esas funciones que están aquí las vamos a estudiar en la siguiente clase, una a una, por lo menos unos minutos para reflexionar, pero es muy importante que nosotros consideremos la dignidad de aquel que fue llamado como anciano, como diácono o como pastor, no para verlo de manera jerárquica, sino para estar al servicio de Dios y del pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros somos los pilares ejemplares, somos los primeros en estar, somos los primeros en servir, somos los que estamos en función de los demás y no los demás en función nuestra. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? Sí, señor. O sea, fíjense que un desafío que tenemos que ponernos es de esa manera. Y un buen entendimiento en la madurez es llamarnos a servir a los demás, porque es nuestra responsabilidad. Una última diapositiva antes de terminar. Dice, los ancianos en Israel cumplían el rol de gobierno. Por eso les pregunté esto, que es muy importante. Pero esta autoridad estaba circunscrita fundamentalmente en asuntos civiles y administrativos del pueblo de Israel. Los ancianos de Israel eran hombres maduros y jefes de familia, como nosotros lo podemos ver en Éxodo 12:21. ¿Sí? Si usted pudiera conmigo, Éxodo 12:21 nos dice lo siguiente: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificarlas en las Pascuas. En cuanto a su capacidad, eran hombres hábiles, fuertes, de carácter y moralidad, que temían a Dios, que amaban la verdad en integridad.
Eran hombres llenos del Espíritu Santo, que poseían sabiduría, discernimiento y experiencia, por la cual les permitía interceder, juzgar, enseñar con justicia y equidad. Todas estas características de los ancianos de Israel son relevantes hoy para los ancianos del Nuevo Testamento. ¿Ustedes tienen algún tipo de pregunta ahora sobre lo que hemos dicho? Diácono Sergio, diácono Mario, ¿algún tipo de pregunta? No, señor. Ok, Pues, ya le quedó pues más, yo creo que señor. sí, lo que veo es que pues cada uno uno dice, sí, 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 como que uno se cuestiona, pues con todos los requerimientos y todo lo que uno mira, pero pienso que es bueno porque le da seriedad al llamado, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que Dios llamó hombres maduros y jefes de familia. Y la pregunta es, yo sé que ustedes dos por lo menos son hombres maduros. No son maduros del sentido de ser ancianos abuelitos, pero son hombres responsables, con un carácter y moralidad que tienen temor de Dios. Por lo menos ustedes dos, yo sé que si ustedes pecan, ustedes dicen, yo pequé contra Dios. Pastor, ¿qué debo de hacer? Ayúdeme. O si no, ustedes mismos reflexionan delante de Dios y se ayudan para buscar agradar a Dios. ¿Sí? Normalmente cuando uno está en el mundo sin temor a Dios, uno al culto viene como sea. Solo piensen en los hermanos que están inmaduros en la fe. O llegan en sudadera, despelucados o camiseta, o simplemente llegan de sport porque ellos no piensan nunca pasar al frente porque ocurrió algo. Sin embargo, cuando una persona está dispuesta a servir al Señor, va preparado para hacerlo. ¿Por qué? Porque son hombres llenos del Espíritu Santo. Porque el hombre lleno del Espíritu Santo posee la sabiduría de Dios y un discernimiento y una experiencia. Miren, queridos hermanos, yo les digo, yo empecé a vestirme con vestido y corbata desde el 2005 hasta el 2009 que fui ordenado anciano más o menos. Y del 2009 hasta el 2012 seguí en vestido hasta cuando fui ordenado pastor. Y desde el 2012 hasta aquí voy en vestido o en clériman por ser ya pastor. Pero yo siempre que tenía en mente, si hay una oportunidad de servir a Dios, lo voy a hacer con mis mejores trajes. Y si no voy a hacer nada, me estoy presentando delante de Dios con mi mejor traje, porque es para Dios y no es para mí. Obviamente eso me trae unos costos, como decía el diácono Sergio. ¿Qué pasa con la persona que no tiene costos? Y el diácono Yanli, por decir el año pasado, cuando, no sé si se acuerda, diácono Mario, que nosotros le dijimos que para pasar al frente tenía que ponerse camisa y corbata, que dijo que este año iba a empezar a ajustar y a comprarse su camisita, su corbata poco a poco. Y lo ha estado haciendo. Y es admirable de él porque lo está haciendo y él no tiene una economía bollante, digamos, o sea, de que le sobre, pero es algo que es ejemplar, porque creo que la sabiduría y el discernimiento viene de Dios, ¿sí? Porque nosotros estamos ahí para hacer cosas que los demás no pueden hacer. ¿Es claro hasta aquí ahora sí? ¿Se mejoró? Sí, señor, ¿Algo más para correcto. opinar o algo más para aportar o para disentir? No, estamos aprendiendo. No, sí. Y quiero que sepan que por decir, yo en esa misma tónica he mandado a hacer, bueno, a reponer algunas camisas clericales. A mí la iglesia no me compra las camisas clericales, yo me las compro.
¿Y por qué me las compro? Porque pues es mi deber como pastor frente al lugar que Dios me ha dado, hacerlo de la mejor manera, porque es Claro, una parte de una característica del gobernante, del anciano, del presbítero, del diácono, amar las cosas de Dios y invertir en ellos. Es parte de lo que invertimos para el reino de Dios. Diácono Sergio, ahora sí está más claro el asunto. Sí, señor, sí, señor. Ok, muy bien. Muchas gracias, mis amados hermanos. Ha sido una clase corta de 1 hora, pero la idea es poder disfrutarla y, y crecer poco a poco. ¿Les parece? sí, señor. Muy bien. Diácono Sergio, ¿nos despides en oración? Señor Dios, estamos gracias por este tiempo, gracias por tu bendición siempre, por tu provisión, Señor. Nos acobijamos siempre, Señor, en tu gracia. Permítenos estar ahí tranquilos para mañana estar dispuestos en la iglesia. Gracias por este tiempo, por la palabra que has explicado, por poder aprender más de ti, Señor, a través de los roles como varones en la iglesia, Señor. Y gracias por la vida del pastor, por la vida de los diáconos que estamos representados hoy. Ponemos este tiempo y oramos por aquellos que no han podido de una u otra forma estar en esos tiempos. Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.